Muchas gracias, Christopher Guevara, por esa explicación que nos has brindado en cuanto a cómo estará el comportamiento del clima en las próximas horas en nuestro país. Bueno, ya estamos en nuestro segmento asesoría. Hablaremos de despidos y suspensión laboral para que usted ponga mucha atención a este tema, ya que existen a veces muchas restricciones en cuanto a los despidos con causa justa y sin causa justa. Les explicaremos más adelante, ya con nuestra especialista, algunos temas que usted debe saber para que haga valer su derecho ante esas empresas que a veces los despiden sin razón. Doctora, muy buenos días. Buenos días, Jimmy. Buenos días a todos. Bueno, explíquenos cuál es el concepto de despido justo y de despido justificado, porque muchas veces hay restricciones en cuanto a la decisión que puede tomar un empleador. Bueno, en nuestro Código del Trabajo existen dos tipos de despido. El despido sin causa justa, que está regulado en el artículo 45 y normalmente se le conoce o se dice me aplicaron el 45, es el despido sin causa justa. En este caso, en este tipo de despido, como su nombre lo indica, el empleador no requiere tener ninguna causa, es decir, sencillamente no quiero tener a ese trabajador ya en mi empresa y aplico el artículo 45 y debo pagar una indemnización como compensación por ese despido injustificado. Por ejemplo, si yo estoy de vacaciones o me mandan de subsidio y de repente me llama por teléfono el empleador y me dice, estás despedido, ya no puedes nuevamente incorporarte a la jornada laboral una vez que ya se me culminaban mis vacaciones o mi subsidio. ¿Eso qué implica? ¿Tiene que pedir autorización al Ministerio del Trabajo o es un despido con causa justa? En caso de aplicación del artículo 45, ya hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia que dicen que en ningún caso el empleador tiene la obligación de pedir autorización al Ministerio del Trabajo. Sin embargo, la aplicación de este artículo tiene ciertas restricciones dadas por la misma ley. Es decir, no se puede despedir a un trabajador mientras está de vacaciones, la ley lo establece. Tampoco se puede despedir a un trabajador que se encuentra de subsidio, porque en este caso el subsidio es una suspensión temporal individual de la relación de trabajo. Si la relación de trabajo está suspendida, no puedes comunicarle al trabajador un despido. Igualmente, si el trabajador goza de fuero sindical, tampoco puede aplicársele el artículo 45, o la trabajadora que se encuentra embarazada tampoco puede aplicársele el artículo 45. Son prohibiciones de la ley. Con respecto a estos casos que usted me está mencionando, muchas veces he escuchado que se van de vacaciones, al reintegrarse le presentan la carta, ¿eso sí es legal? Sí, si el trabajador ya está laborando, así sea el día que reingresó, perfectamente bien, el empleador puede notificarle la aplicación del artículo 45. ¿No se puede apelar la decisión del empleador de haberlo despedido? Sí, claro que sí. El Código del Trabajo establece que el trabajador que considere que su despido ha sido en violación a la ley puede perfectamente bien pedir el reintegro, demandar el reintegro. Este reintegro debe demandarse en un plazo no mayor de 30 días y directamente ante el juez del trabajo. Y específicamente, ¿qué establece la ley cuando hay un despido individual y un despido colectivo? ¿Qué se debe hacer en ese sentido? En este caso, en cuanto a los despidos, hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia que establecen que no existen despidos colectivos. Es decir, aunque despidas a 10 trabajadores el mismo día, cada trabajador es despedido de manera individual. ¿Esa decisión estaría en manos del Ministerio del Trabajo? ¿Sí? En todo realmente caso, del juez del trabajo. ¿Puede despedirse a esas personas, a ese colectivo? Del juez del trabajo. El Ministerio del Trabajo ahí ya no tendría, no es competencia del Ministerio del Trabajo, porque al ya haber finalizado la relación laboral, dice además el artículo 46 del Código del Trabajo que la autoridad competente es el juez del trabajo. ¿Y cuál debe ser la justificación del empleador para despedir a un colectivo bastante grande? Por ejemplo, 10 personas, 15, 20, 30, 40. El problema es que al aplicar el artículo 45, como decíamos antes, es sin causa justa, es decir, el empleador no tiene por qué dar una causa. Diferente es cuando el empleador va a despedir a un trabajador alegando una causa justa. Ahí sí debe
realizar todo un procedimiento ante el Ministerio del Trabajo, ante el inspector departamental del Ministerio del Trabajo, y debe presentar todas las pruebas del caso por el cual está diciendo que el trabajador cometió una falta muy grave que amerita el despido. Durante las coberturas que he realizado como periodista, doctora, he escuchado muchas veces que despidos colectivos se dan mucho en el sector de zona franca. ¿Qué pueden hacer esos trabajadores cuando se toma esa decisión? Como te dije, el trabajador perfectamente bien puede demandar su reintegro ante el juez del trabajo. El trabajador debe demostrar ante el juez del trabajo que fue despedido de forma arbitraria en violación a sus derechos laborales. ¿Qué pasa si una empresa está sin capital, dice que tengo que cerrar? ¿Eso es una causa justificada? Bueno, en este caso, el problema es que cuando hablamos de causa justa se refiere al trabajador más que al empleador. Es decir, yo trabajador cometí una falta muy grave, el empleador puede acudir al Ministerio del Trabajo a solicitar mi despido. ¿Cuál es la penalidad de esto? El trabajador pierde la indemnización establecida en el artículo 45, pero también existen las suspensiones. Hablábamos de que la suspensión puede ser individual o colectiva. Individual es un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Ejemplo, voy a hacer estudios fuera del país, le pido a mi empleador un permiso de 2-3 meses, entonces hay una suspensión individual. O los mismos subsidios, la ley establece que son una suspensión individual. Pero si una empresa, por ejemplo, tiene problemas, bueno, aquí falta de materia prima o una serie de casos que establece la ley, puede pedir la suspensión colectiva de un grupo o todos sus trabajadores. En tal caso, debe solicitarla también ante el Ministerio del Trabajo. Doctora Carla Pineda, vamos a abrir nuestras líneas telefónicas. Recuerde marcarnos al 2222-7808 para que usted pueda formar parte de este debate que estamos haciendo en nuestro segmento Asesoría. Muy buenos días, ya tenemos una llamada telefónica. ¿Cuál es su consulta al especialista que nos acompaña? Aló, buenos días. Sí, le escuchamos, díganos. Licenciada Carla, una consulta. Aló. Sí, le estamos escuchando, ¿no? Díganos. Una consulta, licenciada Carla. O sea, lo que respecta a mi pregunta es lo siguiente. Yo estuve trabajando en una empresa que queda aquí por Belo Horizonte, ¿verdad? La rotonda de Belo Horizonte. Pero en la empresa nunca me pagaron vacaciones, nunca me pagaron aguinaldo. Aguinaldo sí, pero siempre lo daban en 2, 3, tanto, ¿verdad? A raíz de eso, en todo este año, a partir de enero más o menos, pasé 5 meses sin que me pagaran mi salario. ¿Firmó algún contrato o era por tiempo indefinido o era por servicio profesional? No, sin contrato, sin nada, solo fue un trabajo verbal, trabajé casi 3 años ahí, pero, o sea, ya él se metió al Ministerio del Trabajo, pero la persona encargada de la empresa ha hecho muchas vueltas, dicen que ellos no son los dueños y todo ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Okay. Ya se metió en el Ministerio del Trabajo y todo, pero ya van casi 3 meses y todavía el Ministerio no ha dado respuesta porque la persona está como dueña, es una mujer, dice que el monto, la cantidad, el Ministerio del Trabajo decretó o dijo que era pagar, ellos dicen que no y no quieren. ¿Y qué cantidad es la que debería de pagarle? Son alrededor más de 70,000 córdobas. Ok, muchas gracias por exponer su caso. ¿Qué le podría responder, doctora? Bueno, en este caso, si ya imagino que el Ministerio del Trabajo lo que hizo fue una inspección de este caso particular, una inspección especial. Si ellos ya determinaron un monto a pagar y el empleador se niega a hacerlo, el mismo Ministerio del Trabajo, pero ahora en el área de conciliación, debe citarlo. Si no hay acuerdo, le va a emitir al trabajador una constancia de que no hubo acuerdo. Y ahí mismo los abogados del Ministerio del Trabajo le pueden llevar el caso para hacer ya la demanda ante el juez del trabajo. Porque en este solo sentido, el juez del trabajo puede ordenar ya con la fuerza de la ley el pago. A eso me quería referir. En ese sentido, que el empleador se rehúsa a pagarle esa cantidad, más de 70,000 córdobas, lo que refería el amigo televidente que nos llamaba, ¿hay un plazo determinado para cumplir o tiene que esperar más tiempo esta persona para que
se cumpla con lo que se ha dictado. Sí, el problema es que la resolución del Ministerio del Trabajo, o el Ministerio del Trabajo no tiene fuerza de ley para obligar a este empleador a pagarlo. Pudiera multar por no cumplir, pero no puede obligarlo a pagarle al trabajador. Quien puede hacerlo, porque sí puede ordenar un embargo, es el juez del trabajo. Entonces, él lo que debe hacer es volver a acudir al Ministerio del Trabajo, que el Ministerio del Trabajo ya cite al empleador para ver la forma de pago de ese monto que el Ministerio determinó, y si el empleador no quiere pagar, el Ministerio extiende una constancia, porque como el monto es menor a 100.000 Córdoba, es obligatoria la conciliación administrativa. Y si pasa un embargo, ¿qué ocurriría con el pago? ¿O el Estado vendería esos bienes para cancelarle? No. En el caso de él tiene que ir a un juicio primero, ¿verdad? Y a una vez que el juez del trabajo determine el monto que efectivamente se le va a pagar, el juez, para hacer cumplir con su sentencia, es el que dicte el embargo. Estos bienes se subastan, no es el Estado, o sea, sí en juicio se subastan, o si no hay postores se le pueden adjudicar al trabajador como pago. Doctora, tenemos otra llamada telefónica, el 2222-7808. Muy buenos días, ¿cuál es su aporte, su consulta al tema que estamos abordando? Lo escuchamos. Aló, buenos días. Escúchenos directamente desde su celular, no del retorno de su televisor. Le escuchamos. Sí, buenos días. Sí. Bueno, mi pregunta es, si yo hago una renuncia inmediata, ¿es posible que eso me pague en vacaciones y aguinaldo, ¿cómo se dice? Proporcional. Ajá, exactamente. ¿Y cuánto tiempo estuvo laborando? Bueno, estoy trabajando todavía, pero han habido casos que solo pagan eso. Pero actualmente, ¿cuánto tiempo tiene trabajando? Porque al parecer tiene la intención de renunciar. Bueno, la verdad no, pero podría pasar en un futuro, ¿me entiendes? Por eso es mi pregunta. Ok, ¿qué le podría responder, doctor? Sí, en este caso, si el trabajador interpone su renuncia de forma inmediata, pierde la indemnización por años de servicio, porque la ley le establece la obligación de notificarle a su empleador con 15 días de anticipación su intención de renunciar. Si no la cumple, pierde la indemnización por años de servicio. Eso ya lo han establecido los tribunales en diversas sentencias. Ya para ir finalizando este segmento de asesoría, doctora, ¿cuál es la recomendación que le hace a los trabajadores para que los empleadores pues no los engañen o no le den algún tipo de beneficio cuando ellos renuncian o cuando son despedidos por causa o sin causa justa? Bueno, en el caso de la renuncia, tienen que interponerla con 15 días de anticipación, si no pierden su indemnización por años de servicio. Eso es muy importante que los trabajadores estén claros. También que si el empleador alega causa justa para el despido con la intención de no pagar la indemnización también por años de servicio, debe contar de previo con la autorización del Ministerio del Trabajo. Si el empleador no lo hace, se convierte inmediatamente en un despido ilegal y el trabajador puede demandar su reintegro ante los juzgados del trabajo. Muy agradecido con usted, doctora Carla Pineda, por responder todos esos comentarios que nos hizo saber la audiencia a través de esas llamadas telefónicas. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de la revista Acción 10 en la mañana.